La recomposición obrera y popular tomaba forma y fue concretada con diversas iniciativas, entre ellas la utilización de los medios de comunicación del extranjero y la participación de los estamentos estudiantiles y artísticos en dictadura. El movimiento sindical estaba proscrito y muy disperso, preocupado de resistir, de defender a los compañeros que estaban siendo perseguidos, que aún permanecían detenidos en campos de concentración. O sea, la organización estaba absolutamente desarticulada. El primer lugar en donde comienzan a aparecer dirigentes sindicales a coordinarse fue en Las Peñas. Incluso eso produjo cierta discusión en Las Peñas, si Las Peñas tenían que abocarse solo a la actividad cultural o también tenían que ser el paraguas a través del cual el mundo social comenzara a expresarse para reorganizarse. Yo en particular dirigía la peña que era de la Universidad de Chile, que se llama El Brasero en Valparaíso, y creo que las primeras intervenciones públicas sindicales se hicieron en esa peña. Hay temas que son bien emblemáticos del transporte, uno de ellos por ejemplo del Muchacho, ¿no? Esa canción nace efectivamente de una actividad en la población La Victoria, donde entre otras cosas estaba animando don René Largo Faría en un escenario con andamio grande que quedaba más o menos a la misma altura de los techos de las casas de segundo piso, y llega la repre. Y nosotros que estábamos arriba del escenario teníamos una visión privilegiada de mirar los pasajes, ¿cachai? Mirar para atrás, a los lados, y llega la repre con tutti. Micro, zorrillos por todos lados, tanqueta, y llega un oficial ahí, al frente del escenario, ahí, y dice: esto se tiene que terminar. Entonces nosotros empezamos a cachar en ese instante que arriba de los techos habían compadres apuntando para abajo, y detrás de los postes también habían compadres listos para la foto. Entonces, que obviamente era gente del frente. Entonces el oficial que iba a cargo mira y cacha, se da cuenta de que estaban con la mira puesta. Y mira para allá, mira para acá, mira para el otro lado y dice: bueno, pueden continuar, nos retiramos. Entonces la letra de la canción dice: el muchacho estaba parado detrás de un poste con la matraca en la mano, observando con ojo atento y muy despierto el horizonte nublado, que es una metáfora, digamos, de la oscuridad del momento. El horizonte nublado. En agosto de ese año, Onofre Jarpa jura como ministro del Interior y al día siguiente se realiza la cuarta protesta nacional, la más dura y mortífera de todas las realizadas. Sin embargo, a pesar del plan de apertura política anunciado por el nuevo ministro, el ejército despliega 18.000 efectivos militares con el fin de reprimir e impedir la marcha. Llegamos entonces el año 83 a constituir el Comando Nacional, que fue presidido por el dirigente del cobre Rodolfo Seguel, producto de que Busto estaba en el exilio. Entonces esa es la parte más fuerte del movimiento sindical, que convoca la primera protesta nacional el día 11 de mayo del año 83. Pero ahí fue todo el pueblo el que participó, y a medida que íbamos avanzando en el tiempo, la gente era capaz de manifestarse públicamente, con las manos peladas prácticamente contra carabineros fuertemente armados. La gente igual estaba presente en el Paseo Ahumada, en las poblaciones, las barricadas. El tema de las protestas, en primer lugar, no es una reacción espontánea de la gente. Cuando se habló de protestas, o cuando un sector político habló de protestas, habló de huelgas de hambre, o habló de mitines relámpagos en las esquinas de las ciudades a lo largo del país, muchos pensaron de que o eran locos o se estaban regalando a la represión. Sin embargo, fueron esas acciones las que fueron dando confianza a la gente, también al movimiento sindical, para que posteriormente ya se expresaran mucho más masivamente en protesta. Ese mismo mes,
se constituye la Alianza Democrática, cuyo objetivo es pactar con la dictadura una transición a la democracia, y poco después se forma la Unión Demócrata Independiente UDI, primera expresión política de la derecha simpatizante del régimen. La presión por tener una salida electoral se origina dentro del país, como también en la comunidad internacional, que recurre a una serie de acciones de solidaridad que fomentan el desprestigio del gobierno de facto. Toda esta lucha que dio el movimiento sindical confrontacionalmente, éramos los que encabezábamos las protestas. Nosotros lo repartíamos en distintas poblaciones, a ayudar a parar las barricadas, a ayudar a organizar, a ayudar a hacer todo lo que había que hacer. Abrimos esos espacios. Pero después vino cuando se empieza un poco la apertura política y se entiende que en Chile van a haber elecciones. Había que trabajar fuerte por inscribir la gente en los registros electorales. La dictadura había quemado los registros electorales el año 73. En mayo de 1987 se abren los registros de votación por primera vez desde 1973, en preparación para la consulta nacional sobre el futuro del régimen de Pinochet. Se inscriben 7,5 millones de ciudadanos, más del 92% del universo, mayores de 18 años. En agosto de 1988 se constituye la Central Unitaria de Trabajadores. Así llegamos hasta agosto del 88, cuando el movimiento sindical da el último paso unitario, y que es la realización en Punta de Talca de la refundación de la central que hoy día se llama Central Unitaria de Trabajadores, en reemplazo de la Central Única. Pero nos declaramos herederos en sus valores o en sus principios. Los resultados de la consulta nacional fueron los siguientes: 44,01% para la opción sí, y para la opción no fue de 55,99%. Cuando te vayas por la razón o la fuerza, no tomes nada y deja la puerta abierta. Pero a pesar de que la mayoría de los estamentos de la sociedad estaban por la salida hacia la democracia, hubo distintas concepciones acerca de los diversos caminos que existían para derrotar a la dictadura. Se levanta la política de votar no, en circunstancias que para mí personalmente, o sea, esa política del no y del sí, fue una política elaborada por el imperialismo conjuntamente con la burguesía chilena, en el sentido de que para darle una salida electoral a la lucha revolucionaria de las masas. Nosotros entendimos que una primera barrera era Pinochet y la dictadura, y abrir un espacio democrático. Ese espacio democrático ha sido abierto, pero relativamente abierto, porque quedó anclado con montones de amarras que dejó la dictadura. A mucha gente le acomodaron esas amarras, y bajo el miedo, que era real, de que ante cualquier levantamiento popular volviera a haber otro golpe, durante 3 o 4 años el movimiento sindical tuvo un papel muy de contención. Yo creo que tiende a relevarse la resistencia a la dictadura más bien desde el movimiento de derechos humanos, el movimiento de pobladores, el movimiento de mujeres, el movimiento juvenil, secundario, universitario. Pero sin embargo, y esto sin duda tiene que ver con todo el contexto de derrota que igual se va a vivir, no solamente la derrota de la dictadura, la derrota de la transición y el periodo de la concertación, pero yo creo que claramente se ha tendido a echar un poco de tierra sobre lo que fue la resistencia obrera. Yo creo que el movimiento obrero jugó un papel de articulador de los distintos sectores sociales. Permitió justamente, no solamente permitió que pervivieran ciertas tradiciones del movimiento obrero, de sus organizaciones, etcétera, sino que permitió actuar como un articulador de los distintos sectores sociales. Y desde ese punto de vista, para mí el rol del movimiento obrero fue fundamental. No hubo resistencia, no se puede hablar de resistencia a la dictadura sin hablar del movimiento de trabajadores. Al ver la pujanza del movimiento sindical y el movimiento social en esta pelea contra la dictadura, la verdad es que los partidos políticos veían con bastante preocupación de que iban a pasar sobre ellos. Y a ellos les importaba mucho
efectivamente estar en la cresta de la ola, estar arriba para que efectivamente en este país se viera que había una concepción de ganar una democracia, pero a una democracia que se vistió con las ropas del modelo económico posteriormente. Al contrario de lo que la mayoría de los trabajadores pensaba sobre la vuelta a la democracia, para el movimiento sindical, esta salida electoral no logró la recuperación de las conquistas históricas pendientes. Es más, a la fecha, se ha profundizado aún más el modelo neoliberal, lo que ha provocado una decepción en la fuerza laboral por esta deuda pendiente. Nos dicen cómo vivir, nos dicen cómo actuar, nos dicen qué hacer y hasta qué ropa debemos usar. No nos importa su dictadura cultural, queremos ser y hacer un ser con libertad. Cuando llegamos al año 90 y te encuentras con esto de que tienes a la dictadura representada en Pinochet y tienes un gobierno que está cimentado en una constitución espuria y resulta que los únicos que podíamos provocar problemas era el movimiento sindical. Dicen que no pesábamos nada, pero tenían que negociar con nosotros para llegar a acuerdos y acuerdo de paz social. Y resulta que la gente que pensó que iba a recuperar, de a poco, pero iba a recuperar todo lo que